Namaste, les saluda la maestra Isis de Kenko Purun. En esta oportunidad tocaremos el tema de la gnosis o gnosticismo. Definida como una doctrina religiosa, entre comillas, que se sostiene bajo los siguientes pilares: un sistema basado en los intentos de la fe y a partir de ella obtener el conocimiento sagrado. Inicialmente era solamente para un grupo pequeño, llamado los elegidos o escogidos. La gnosis o gnosticismo, desde tiempos muy antiguos, desde antes del nacimiento de Cristo, ha existido y existe, dividiéndose en muchas ramas del mismo árbol. Mas cada una de ellas tiene su base y está relacionada con la tradición judeocristiana. Esto quiere decir que engloba a distintos sistemas de ideas, de conceptos religiosos considerados paganos o herejes. La fecha que tenemos al alcance hoy en día para darla como origen de este fenómeno religioso o espiritual, pues no se le considera, o cuando se le estudia o hablas con alguna persona que pertenece al grupo de la gnosis o gnosticismo, no se consideran fanáticos o no la consideran una religión. La fecha data del siglo I y II. Cuando ya se reconoció como una secta, hermandad, logia, etc. Mismo así, se ha propuesto y tiene diferentes formas de comprender la naturaleza humana, que sigue siendo discutida hasta nuestros días. Pasemos pues a conocer cuáles son sus principales características, las prácticas que la representan como doctrina filosófica y religiosa. El gnosticismo hace referencia al grupo de ideologías, sistemas, creencias,
sobre la espiritualidad, agrupadas en formas de logias, hermandad, comunidad, religiosas, de la cual se tiene que ya se establecieron como tal entre los siglos unidos después de Cristo. Mas ya existía desde antes en forma de varias ramas o de comunidades, de logias o de hermandades, y cada una tenía sus propios conceptos desde antes del nacimiento de Cristo. Por eso eran consideradas paganas o herejes. El gnosticismo propone que todo lo que existe en este mundo físico, material, en esta dimensión física, está creado por un Dios, que es esencia, que es chispa divina, indestructible, infinito. Y que existe dentro de cada ser humano. Esta esencia de vida, esta chispa divina, habita estos cuerpos físicos, mas puede ser liberada. Para llegar a su liberación completa, se recurre a sabios que son los poseedores de la gnosis, que significa el conocimiento sagrado de lo divino. A través de esta liberación se consigue la libertad de esta esencia del Dios verdadero que existe dentro del cuerpo de cada ser humano. De esta manera se resuelve la excelencia del pensamiento religioso, que es la siguiente: ¿y de dónde proviene el bien y el mal? ¿De dónde proviene este Dios que nos dio origen a la humanidad? Esta doctrina pagana, o también considerada hereje por los cristianos desde épocas muy antiguas, considera que las prácticas esotéricas están muy lejos de alcanzar los valores del cristianismo. No solo está relacionada con la cultura helenista, las religiones orientales, así también como de la propia cultura cristiana. Por eso el gnosticismo es parte de las doctrinas que constituyen las bases de la cosmovisión occidental en lo que se refiere a creencias religiosas o prácticas de la espiritualidad. Por otra parte, en otros contextos religiosos, entre comillas, la gnosis o gnosticismo se utiliza como sinónimos.
hace referencia al cristianismo auténtico. Asimismo, la palabra gnóstico sirve para nombrar a los miembros de dichas sectas, hermandades, logias religiosas. El gnosticismo es un concepto creado por la modernidad de la humanidad. Que se origina de gnostikoi, palabra griega que significa conocimiento, y que para la época, por las prácticas que ellos realizaban, por los rituales y todo lo demás, era considerado herejía o paganismo. A través de estos conceptos, trataron de marcarla para así designar todas las ramas del gnosticismo o de la gnosis, todos sus movimientos, sus sectas, sus escuelas y sus rasgos que mantienen en común. Haciendo referencia a un conocimiento que es sagrado y que se adquiere mediante una revelación a los iniciados. Según Kuldaut, en 1996, el historiador Baur, nacido en 1792 y fallecido en 1860, es el fundador de la investigación sobre la gnosis o gnosticismo. Este autor hace referencia al gnosticismo no como una herejía o paganismo, sino como una nueva religión que sintetiza las fuerzas religiosas paganas o herejes que data desde antes del cristianismo o de la creación de la religión cristiana. Este movimiento, con sus doctrinas en gnosticismo, comparte tres rasgos característicos que lo identifican donde vaya. La gnosis se adquiere por medio de una revelación. Ese es el número 1. 2. Las bases del conocimiento gnóstico o gnosticismo es dualista. Y 3. Está basada en ideologías y relatos mitológicos. En la gnosis se debate lo que es la fe versus el conocimiento. ¿Por qué se da esto? El conocimiento sagrado de la gnosis no es simplemente una creencia común. De ahí parte que va más allá de cualquier ideología a la que denominemos fe, también conocida como una práctica entre todo aquel que cree o una forma de actuar de todo aquel que cree antes de ver materializados sus anhelos, sus sueños, antes de ver manifestado, ya lo tiene dado por hecho.
La fe se considera dentro del gnosticismo como inferior, pues la capacidad del conocimiento es algo muy superior que está por encima de todo y se adquiere a través de revelaciones, de una información directa que significa la redención en sí mismo. Los conocimientos máximos y magnánimos que pueden ser adquiridos sobre uno mismo, del ser auténtico y verdadero. En el gnosticismo, esto es lo que haría de los seres humanos, de la raza humana, el acercamiento que tienen con Dios. ¿Por qué se dice que en la gnosis el dualismo es uno de los pilares fundamentales? Pues en la base de su sistema de creencias, esa doctrina gnóstica o gnosticismo encuentra al cosmos como dualista. Esto quiere decir, Dios y el mundo son dos entes opuestos. El Dios, el divino, el inalcanzable, el perfecto, la verdad pura y cristalina está separada de todo lo que es material, físico, de esta dimensión, de lo mundano, de todo lo que es trascendente, de todo lo que es material, el antidios o demiurgo. Partiendo de esto, se entiende que todo lo que está compuesto de materia es denominado malo o negativo, por lo cual la principal tarea de las prácticas gnósticas o de los gnósticos o de la ideología gnóstica es liberar al verdadero ser de sus componentes antidivinos. Así, para la ideología gnóstica, la figura del demiurgo, que es el Dios que creó el mundo material, el mundo físico, el mundo mundano, este mundo en el que habitan todo lo que es la dimensión física y el ser humano, es contrario al verdadero Dios, que es el Dios Salvador. Por lo cual se entiende que esta vida terrenal es la menos importante. Lo más importante para los gnósticos es el ascenso divino de las almas. Los relatos mitológicos son parte de la cultura del gnosticismo. Paso a explicarles y transmitirles estos puntos recurrentes referentes a relatos mitológicos. Dichos relatos son la forma de comprensión que el yo verdadero tiene un origen y tiene una misión. Sabe a dónde va, por qué y para qué. Tiene una razón de ser.
sabe el porqué de su creación, comprende que el alma caducando el cuerpo, va a volver al mundo espiritual y liberarse por fin de todo lo que es materia, de todo lo que es malo, mundano, físico. Basándose en esas historias mitológicas, el tema principal es cómo dirigir el destino de esta alma que ha caído en la tierra vistiendo este cuerpo humano, este cuerpo físico, este cuerpo tangible. En la historia de las civilizaciones occidentales, estos relatos nos llevan hasta antes del siglo I y II en los mitos griegos de Homero. A pesar de haber sido ocultado y reprimido, el movimiento gnóstico representó una forma muy importante de ejercer presión sobre la cultura cristiana o religión cristiana, que finalmente influyó en la formación del pensamiento cristiano y el pensamiento occidental. Los estudios en los que se basa la gnosis son el conocimiento sagrado o divino, que es la experiencia o la percepción personal del individuo. Dado en un contexto religioso, la gnosis es un conocimiento místico o esotérico que está enraizado directamente con lo divino. ¿Qué es ser un gnóstico? Gnóstico, según la doctrina filosófica y religiosa de los siglos de la creación de este movimiento, llamémosle así, filosófico y de conocimiento, mezcla ambas creencias, que algunas le llaman de religión, basado en las culturas judaicas y orientales, que a su vez se subdivide en varias sectas, hermandades, logias. Asimismo, ellos proclamaban tener el conocimiento auténtico y verdadero de lo sagrado, intuitivo y misterioso, referente a todo lo que es la divinidad. Según los primeros gnósticos primitivos, usaron la gnosis o conocimiento para dar definición al conocimiento espiritual o específico de lo que es divino. Este uso positivo fue para contrastarlo, diferenciarlo de otras sectas gnósticas que usaban esta misma palabra.
Los gnósticos, desde tiempos muy antiguos, promueven a un Dios superior, que es pura esencia, que es puro espíritu, que es puro amor, auténtico, verdadero e inalcanzable por encima de toda la creación. Asimismo se consideraban separados del judaísmo, mismo teniendo raíces judaicas. Mas los cristianos conservaban su Dios, el Dios de Israel, y muchas enseñanzas de las Escrituras y de las creencias judías. A ciencia cierta, no se tiene una fecha mas se tienen datos recopilados que se originó este movimiento en las regiones de Siria, Palestina y todo el Egipto antiguo. La gnosis está fundada en la rebelión a Dios y su creación, y nos revela a un Dios salvador que tiene como base la salvación del alma, del espíritu del hombre, separado de su condición material, de este cuerpo físico, y del que solo puede salvar su esencia, pues su condición física, la materia, este cuerpo que habitamos, pertenece a este mundo y eso es algo que no es importante, pues es contaminado por antivalores y se le considera mundano. Según la religión católica, para los cristianos, los ortodoxos, los cópticos y protestantes, la gnosis considera que Jesús es solo humano, no divino. En el cristianismo, Jesús tiene una naturaleza doble, que nació humano y divino al mismo tiempo. Eso es según los conceptos, se los vuelvo a recalcar, de la religión católica, de las sectas cristianas, los ortodoxos, los cópticos, los protestantes, etc. El encargado de promover la gnosis en Latinoamérica es Samael Aún Weber, un hombre colombiano que expandió esta ideología por toda Latinoamérica. Y entre los personajes conocidos también está, por ejemplo, el mexicano Cantinflas, que participaba de esta secta
que era muy creyente en estos conceptos y lo tomó como forma de vida. Actualmente hay 5 tipos de sectas gnosis o gnósticas. Entre ellas están la posesión de los Fatui, la gnosis Crío, poseída por la Sarina, la gnosis Anemo, que fue arrebatada a la fuerza de Barbatos por la Signora, la gnosis Geo, obtenida pacíficamente de Morax por Signora a través de contrato, la creencia principal de los gnósticos era la irremediable maldad que existe en este mundo creado por un dios denominado el Demiurgo, el maligno. De modo que hay 2 dioses, según la gnosis: el dios de amor, el dios espíritu, el creador, que no tiene relación con el hombre, ni con el mundo, ni nada que sea material, ni tangible, ni físico, sino solo con las almas primigenias, con los espíritus que ocupan estos cuerpos. La gnosis nace en busca del conocimiento divino, y ese es su significado principal, pues ellos son incansables buscadores de la verdadera naturaleza de la humanidad divina, de su sagrado divino, para así liberar a estos cuerpos físicos de la chispa divina, de su esencia. Y para ellos, el espíritu, la salvación del espíritu, es lo principal, pese a todas las limitaciones que pueda tener la humanidad en su existencia terrenal. Los gnósticos, llamados también como sectarios por los primeros cristianos u oponentes, hacen hincapié que el conocimiento espiritual de lo divino está muy por encima de la fe y de todas aquellas enseñanzas, tradiciones, ideologías, conceptos de diversas comunidades del cristianismo. La gnosis presenta algo muy atractivo y que lo diferencia de otros, que considera que tienen un Dios creador que está por encima de todo lo tangible, que es inalcanzable, que es sagrado, que es superior, que está en lo más alto, en la cúspide, creador del universo, creador de todo lo que es infinito. Y también consideran la existencia del demiurgo o la maldad, que es el Señor
que gobierna este mundo físico, material, tangible, y a la humanidad. Los gnósticos consideraban que la parte más esencial del proceso de la salvación está en reconocer el conocimiento personal en contraste con la fe. Tomado como una perspectiva en su visión de su mundo, pues su autoridad divina gobierna en todo y en el todo. Por esta y muchas ideologías son considerados o fueron considerados herejes o paganos por los primeros padres de la Iglesia primitiva. En el gnosticismo se practican rituales. Y eso no lo vamos a negar. El gnosticismo puro, aparte de estar empapado y envuelto en lo esotérico, en lo místico, en la práctica de rituales para la introducción de sus iniciados, aún mantiene ese matiz, esa capa, ese envoltorio que lo caracteriza. Como algo que sostiene sus ideas propias, sus creencias, basada también en mitos, considerados paganos o herejes desde tiempos antiguos, y que no son directamente revelados hasta ahora al mundo o a aquel que busca investigar. Tienes que pertenecer primeramente a la hermandad, a la logia, y pasas por muchas pruebas por la aprobación de los superiores o de los hermanos más antiguos que te someten a conocimientos, a reeducarte, para que así pueda surgir un nuevo ser gnóstico y pueda pertenecer mediante ciertos rituales de iniciación a la hermandad. También está basado en especulaciones neoplatónicas y neopitagóricas que pretenden exponer un conocimiento revelado exclusivamente para ciertas almas de un grupo de hombres
muy susceptibles a este conocimiento sagrado, recordando que esta doctrina y sus rituales gnósticos no se presentan como una fe o una creencia, sino como la filosofía del conocimiento divino, que es la única, suprema y verdadera, capaz de otorgar salvación a los espíritus que habitan los cuerpos en este mundo físico. Por eso la oposición del cristianismo, que va en contra de la gnosis o gnosticismo. Los gnósticos creen que es irremediablemente el mundo físico y no hay salvación para ellos, que tienen su propio Dios, el demiurgo, el maligno, su creador, y que esta humanidad está condenada y fue creada por Él y dirigida por Él. De este modo, la dualidad en la gnosis, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, el Dios, la divinidad y el demiurgo, el amor creador por las almas de los hombres de este mundo, en contraste con lo malo, con la maldad que practican los hombres, con lo mundano de este mundo material. Y que los hombres o los caídos se encuentran en esta humanidad y lo único bueno en ellos es el espíritu que se puede salvar, volviendo así a su estado original, según la gnosis. De esta manera, demuestra así su relación no vicaria con el cristianismo. Para ellos no son herejes ni paganos. Es una doctrina independiente, basada en sus propios fundamentos, ideales, creencias. El ser humano contiene en su interior la chispa divina, la esencia de su Dios, del Creador. Mas al caer en este mundo material, todos estos cuerpos humanos caen en desgracia y toda materia física está sujeta a decadencia, a caducidad, a la muerte. Estos cuerpos y el mundo material creados por el demiurgo están atrapados en todo lo que es mundano, ignorantes de su estatus. La gnosis
los lleva a un estado verdadero, en lo más alto de la cúspide, llamémosle así, de la pirámide espiritual. Esto quiere decir la liberación del espíritu, del cuerpo físico, del mundo material, como agente de salvación y redención. Durante los primeros siglos del cristianismo, no existía una autoridad central, hasta después de la conversión del emperador romano Constantino el Grande en el año 312 después de Cristo. Las comunidades cristianas enseñaban muchos puntos de vista diferentes acerca de lo que es ser cristiano o cristianismo. Y en el siglo II después de Cristo se formaron grupos, ahora denominados cristianos gnósticos, afirmando que ellos tienen el acceso exclusivo a un conocimiento secreto y divino sobre el origen del universo, la naturaleza del Cristo, sobre su aparición en la tierra y lo que significaba el Cristo para los creyentes. A mediados del siglo II después de Cristo, un grupo de líderes cristianos conocidos como los padres de la Iglesia, entre ellos está Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano y otros, escribieron cuantiosos volúmenes de información en contra de estos cristianos gnósticos. Los gnósticos, al igual que los padres de la Iglesia, fueron educados en diversas escuelas de filosofía, muchas de las cuales impartían teorías de Platón. Por ejemplo, en su visión del universo. Para Platón, el llamado Dios o el Supremo existe más allá del universo material. Es perfecto. Y por tanto, no habría sido creado por nada ni por nadie. Y que este mundo en el que habitamos es imperfecto. Postuló los ideales de un poder secundario, denominado el demiurgo, que es el que crea la materia, la sustancia del reino físico, de lo tangible, de este mundo material, que es el que señorea y gobierna este mundo físico. La mayor parte de los sistemas de creencias de los gnósticos promovieron este punto de vista. Esta ideología gnóstica se refleja en una escuela moderna de filosofía, conocida como existencialismo. Que nos lleva a las siguientes preguntas. ¿Cómo, por qué y para qué existimos? Los gnósticos se preguntaban esto y respondían a cuestiones como: ¿quiénes somos? ¿Qué somos? ¿De dónde provenimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿Quién soy yo en realidad?
De allí que los padres de la Iglesia reaccionaron a las enseñanzas gnósticas de manera negativa, contraponiendo los conceptos de ortodoxia y herejía referente a la gnosis. Los gnósticos siempre han promovido la ideología del dualismo radical que rige el universo. Esto quiere decir que el alma, la chispa divina, la esencia sagrada, contrapone a la carne, al cuerpo humano, al cuerpo material, a lo tangible, a lo que es habitado por el espíritu, la luz contra la oscuridad. El Dios que no crea originalmente proviene de arcontes o poderes, como la luz del sol, que se ve, mas que no es corpórea. Uno de los arcontes, Sofía, que quiere decir sabiduría, en un momento de debilidad, originó el demiurgo, que luego creó el mundo físico en el cual él reina, en el cual están incluidos todos los seres humanos. El pensamiento filosófico era el principio de la racionalidad que conectaba al Dios Supremo con el mundo material. Algunos sistemas llevan lo mítico del pre-adanismo, es decir, antes de la creación de los humanos en el jardín del Edén. Para los gnósticos, la caída del hombre, la caída de Adán, que quedó fuera del jardín del Edén, es el resultado de la creación de la humanidad, del mundo físico, dividido de su unidad, que es el Dios eterno, creador, supremo, perfecto, inalcanzable. Para los gnósticos, el concepto de androginia o unión de géneros viene a ser la caída. Ya el Cristo preexistente vino a la tierra con apariencia humana para enseñar a la humanidad cómo volver a sus orígenes divinos y volver a unirse en uno solo, en un todo, con la divinidad, con su Dios. Según la Gnosis, Dios envió a Cristo para restaurar el cosmos original. Esta chispa divina, esta chispa sagrada, esta esencia divina, dentro de cada uno de los seres humanos, se halla dormida y no recuerda sus orígenes. Los humanos deben despertar esta presencia divina, a este Dios interior dentro de ellos. Un concepto que también se refleja en el budismo Zen. Cuando el humano logra esto, el espíritu, el gran espíritu, supremo, intangible, sagrado, es el que gobierna.
Desde tiempos muy antiguos, los miles de cultos nativos en este mundo difieren unos de los otros, sin una autoridad central. La escuela de pensamiento es una de las caras de la moneda. De ahí que los denominan herejes o paganos. Y fueron condenados por los padres de la Iglesia por las siguientes razones. 1. Que la gnosis promovía un Dios superior de pura esencia y amor, que está por encima de toda la creación. 2. Que el cristianismo era una religión separada del judaísmo. Los cristianos de aquella época, como los israelitas, enseñaban las enseñanzas judías, y a los gnósticos enseñaban que el Dios creador del Génesis creó el universo y que la creación es una materia maligna que está dominada por el demiurgo. Los sistemas gnósticos de creencias avalan que el Dios de Israel no solo era malvado, sino el propio Satanás. Por lo tanto, los mandamientos de este supuesto Dios de Israel se consideraban inválidos. Tercero, los gnósticos afirmaban que sus enseñanzas provenían directamente de la fuente. Estamos hablando de Jesús. En los evangelios de Jesús se lleva a los discípulos aparte para orientarlos, pulirlos y mejorarlos en sus enseñanzas secretas. Los padres de la iglesia primitiva contrarrestaron estas afirmaciones de la tradición apostólica, alegando que las enseñanzas provenientes de Jesús fueron directas para los discípulos, quienes las transmitieron a toda la humanidad. 4. El cuerpo humano, constituido por esta materia física, es malo, mundano, contaminable, perecedero, muere, tiene caducidad. En el sistema gnóstico, Jesús no se encarnó en un cuerpo humano. Ellos alegan que el concepto conocido como docetismo o apariencia nos dice que Jesús solo apareció en forma de humano para poder comunicarse con la humanidad y transmitir el mensaje de salvación. Cristo nunca tuvo un cuerpo material y los pilares centrales del cristianismo, la crucifixión, la resurrección de los muertos, quedaban anulados. 5. El gnóstico o creyente de esta hermandad gnóstica, después de su despertar, estudia los conocimientos divinos, aprende por medio de ello los distintos niveles a los que se puede llegar, y en este sentido se considera la salvación como un asunto primordial. Por lo tanto, la salvación para el gnosticismo no llega a través de la cruz, la jerarquía eclesiástica ni las reglas de la iglesia. 6. punto.
una vez que el gnóstico logra atravesar en forma de espíritu la forma y la atmósfera superior, su chispa divina, su esencia, ahora se reúne, se vuelve a unir con su divinidad. En algunos sistemas de creencias, esto quiere decir que se convierte en un Dios, se unifica con el todo. Séptimo, para el sistema gnóstico hay una negación de las enseñanzas cristianas estándar, la escatología o el futuro regreso del Cristo para introducir el reino de los cielos, pues para los gnósticos el reino de los cielos está vivo dentro de cada individuo, dentro de cada ser humano. El Dios vivo se encuentra allí. El principio de los rituales gnósticos empezaba por ser bautizados y haciéndolos participar de su logia, de su hermandad, de su comunión, promoviendo así los ministerios femeninos. Entre ellos destaca María Magdalena, por ejemplo, donde las mujeres están representadas por ellas, y por lo cual todas las mujeres son aceptadas. Inclusive se encuentran el Evangelio de María Magdalena, así como el Evangelio o los libros de Enoc, el Evangelio de Tomás, que no son aprobados por la Iglesia Católica, los Evangelios del Mar Muerto, y otros preexistentes o desde antes de la existencia y de la venida del Cristo a este mundo físico, a la tierra con apariencia humana. Para los gnósticos, las mujeres pueden ser ministros o sacerdotisas y celebrar lo que llamamos Eucaristía, con lo cual está en desacuerdo con los padres de la Iglesia Católica. El más controvertido de los rituales gnósticos era la cámara nupcial, donde se alcanzaba la cristeidad. En el documento gnóstico Exégesis del alma se aplicaba el lenguaje y las metáforas del matrimonio en la unión con Cristo. También dentro del gnosticismo se practicaba el celibato en un cierto grupo que promovía los no contratos nupciales, o sea, no celebraban bodas, no querer el matrimonio, así como también el grupo de aquellos que permanecían castos, que no querían tener relaciones sexuales, y eso era aprobado y era respetado.
Esta escuela filosófica enseñaba que cuidar el alma por encima de todo, por encima del cuerpo humano, la apatea, sin pasiones, sin dejar que los impulsos físicos gobiernen el cuerpo, la vida, y no manchen el espíritu. Esta ideología interpretaba como ascesis o disciplina para tomar el control del cuerpo, literalmente. Fueron los primeros practicantes del celibato, de la castidad, de mantenerse puros y sagrados, especialmente en lo que se refiere al espíritu que está por encima y sobre todas las cosas. De este modo se rompía el ciclo vital tradicional que se conocía hasta entonces en aquellas épocas y hasta ahora se mantiene. Pues la chispa divina no debe quedar atrapada en un cuerpo físico, debe trascender para su salvación. También se encuentra una pequeña minoría de sectas gnósticas que adoptaron el punto contrario de vista. Como parte del mundo físico maligno, los gobiernos, las leyes constituidas por el hombre y todas sus convenciones sociales dejaron de ser validadas. Varios padres de las iglesias fundadoras católicas afirmaban que esto conducía a la inmoralidad sexual. Tales prácticas, de las cuales aún no se tiene confirmación ni pruebas tangibles, no eran aprobadas por los primeros padres de la Iglesia. Ya para el siglo XVIII, estos grupos fueron etiquetados como libertinos. Tras la publicación de los escritos del filósofo francés, el Marqués de Sade, sin embargo, los padres de la Iglesia primitiva, los primeros padres de la Iglesia católica, al tiempo que deploraban y echaban a un lado a los gnósticos, adoptaron el concepto de celibato, tomados del gnosticismo. Para el clero, y todo aquel que sea parte y sirva a la Iglesia católica debería mantener su pureza de cuerpo y espíritu. El celibato se extendió como un sacrificio en vida para renunciar así a las convenciones de la humanidad, entre comillas, tener relaciones sexuales con el sexo opuesto y procrear hijos. Este concepto elevó al clero por encima de la congregación, dándole un sentido de santidad a todo aquel que lo practicaba. Y lo practica hasta nuestros tiempos. Según la filosofía gnóstica, utilizaron varios recursos literarios alegando que se puede interpretar el significado oculto típico de lo que es el uso moral o político, diferenciándolo de lo que es lo divino, lo oculto, lo sagrado. Por eso mismo, aquel que no está
sintonizado con los símbolos y significados que hacen alegoría al gnosticismo, a los escritos gnósticos, esotéricos, misteriosos, desconcertantes, para aquellos que no están introducidos en esta logia, en esta hermandad. Los categorizan como algo, como creencias o prácticas que no son aceptadas por algunos en la sociedad actual. Mismo así, existen muchos adeptos y muchos círculos gnósticos basados y enraizados desde tiempos antiguos en los orígenes de sus creencias, de sus textos, aunque no sean aprobados por la Iglesia Católica. Participando así de diferentes congregaciones, grupos de estudio, niveles de poder, una característica especial de ellos es que cuando un gnóstico moría, su chispa divina, su alma, su esencia sagrada, se liberaba por fin de este cuerpo físico, maligno, mundano, para retornar con Dios y unirse a Él en uno solo. En el camino y durante este transcurso, tenía acceso a todos los conocimientos y códigos a través de los cuales podía atravesar y esquivar todo aquello que quisiera distraerlo o desviarlo de su meta principal, que es unirse a su Dios y ser uno solo con Él. Algunos sistemas gnósticos afirmaban que existían 7 cielos, mientras que otros afirmaban que había 365 niveles. ¿Han escuchado sobre los escritos gnósticos de la biblioteca de Nag Hammadi? Pues sí, los padres de la Iglesia Católica fueron terriblemente críticos con estos escritos gnósticos. Primeramente porque no los aprueban. Para los eruditos, este escepticismo es una seguridad, ya que datan desde más o menos de 1945, donde 2 hermanos que estaban cavando en el desierto de Egipto, cerca de la ciudad de Nag Hammadi en el Alto Egipto, encontraron una jarra llena de códices o manuscritos primitivos. Los llevaron a los conocedores, quien pudieron descifrarlo, y llegaron a la conclusión de que estaban escritos en copto o en el lenguaje antiguo. En total, encontraron 13 libros o tratados, llamados también como evangelios o mitos gnósticos. Se encuentran en la biblioteca de Nag Hammadi. Resulta que los padres de la Iglesia Católica hicieron el trabajo de copiar estos textos para estudiarlos, utilizando algunas citas
de estos textos completos para un mejor análisis, según ellos, de cada documento, mas no aprobándolos ni incluyéndolos en su Biblia cristiana o Biblia católica, ya que estos evangelios gnósticos difieren mucho de los evangelios canónicos de la Iglesia. Según ellos, carecen de una narrativa exacta de la consistencia de sus historias, de las enseñanzas exactas del Maestro Jesús, y así dilucidan la existencia del verdadero Dios. Todo nos lleva a cuestionarnos, a tener una opinión propia, a investigar más, a pesquisar más, a hacernos pensar, a sacar de nuestras mentes todo aquello que hemos aprendido desde pequeños, de nuestros progenitores o del hogar en el que fuimos criados, y nos lleva a reaprender. Sí, porque la vida es viviendo y aprendiendo constantemente. Nos lleva a cuestionarnos, nos lleva a encontrar puntos en los que decimos, pues es verdad, pues yo coincido con esto, pues por eso yo no encajaba en los conceptos de esta iglesia o cuando participaba en ella. Y se lo digo de primera mano, se los comento, porque así me sucedía a mí. Llegué a tal punto que pasé por muchas, sectas, iglesias, creencias, tanto occidentales como orientales, pues he nacido y soy mestiza de varias razas y de varias creencias y religiones, sectas o ideologías. Entonces para mí ese es un regalo divino y al mismo tiempo me llevó a la búsqueda de la verdad que resonara con mi Dios interior, con mi yo interior. De ahí nace mi interés por el estudio de todo aquello que es criticado o tachado de malo por la Iglesia Católica, que dice ser la única y suma y suprema autoridad sobre la tierra. Asimismo, que dice llamarse la fundadora de este mismo sistema de creencias que, según ellos, no acepta a las mujeres en el comando del sacerdocio, de los ritos, de los rituales, mucho menos de la escritura de los evangelios. Pues si más no recuerdo, el Maestro Jesús también enseñaba a mujeres, adoctrinaba a mujeres. Y eso me hace dudar, pues el Maestro Jesús no hacía diferencia entre hombres y mujeres, y mucho menos la ideología del machismo. Por el contrario, todos eran bien recibidos, trataba a todos por igual, y sus enseñanzas se las impartía
tanto a hombres como a mujeres, llamados de seguidores o apóstoles, para que ellos pudieran transmitirla al mundo entero hasta ahora. Entonces hay muchos puntos en los que yo difiero y muchos puntos que los hacen relevantes, sí, al gnosticismo, y los hacen estar en contra de otras sectas o pseudo religiones. Por eso es importante no aferrarse solamente a un tipo de ideología, pues debemos tener conocimiento muy amplio de todo lo que se refiere a espiritualidad. La religión, en mi concepto, la crearon los hombres, pues hasta donde yo he estudiado, he leído y pesquisado, el Maestro Jesús no creó ningún tipo de religión. Él vino a mostrarnos el camino, la verdad y la vida a través de sus enseñanzas, de sus mensajes encriptados. Era un revolucionario espiritual. Fue tildado de hereje y fue condenado a muerte por la ideología y los pensamientos que manejaba y por las multitudes que le seguían y creían en él y en la ideología de él. Por eso aferrarse a solo un pensamiento, aferrarse acérrimamente a una religión es peligroso. Y todos y cada uno de nosotros debemos de buscar siempre la verdad que resuene con nuestro yo interior, con nuestro Dios interior. Recuerden que el gnosticismo promueve la ideología de que Dios es un Dios vivo y existe y vive dentro de cada uno de nosotros, y que lo más importante es el espíritu, que trasciende y se une a su Dios creador. Entonces no se dejen llevar por conceptos, por pseudos sacerdotes, por pseudo pastores, líderes de estas iglesias que ahora abundan y que cada vez ganan más adeptos, más que los manipulan como títeres. Pues mientras más ignorante sea el creyente, mejor para ellos, pues son conducidos como ovejas al matadero, sin haber comprobado realmente de primera mano la ideología, los conceptos en los que se basan estas pseudo religiones. Esto es muy peligroso y debe ser primero comprobado y debe resonar con todos y cada uno de nosotros. Debemos ser muy cuidadosos con este tipo de cultos y con este tipo de creencias. Por eso que toqué el tema de la gnosis y tocaré muchos temas más para que todos ustedes tengan amplio conocimiento, sepan discernir y asimismo se expandan sus conciencias y sus mentes y no estén encasillados ni sean manipulados como animales ignorantes. Todo esto para alcanzar la iluminación, encontrarse con uno mismo, con nuestro yo interior, y así tener bien claro el motivo de nuestra creación, de nuestra existencia, y de que sí existe un ser superior, el creador, el gran espíritu, la energía vital, o como quieran denominarlo,
Mientras más estudiamos, mientras más pesquisamos, averiguamos, más sabemos, más sabios nos tornamos y más fuerte en mente y espíritu estaremos y preparados para cualquier ataque o para cualquier tipo de manipulación que nos quiera acechar o que quiera tomar parte en nuestras vidas. Gracias por su atención. Mis amados hermanos en la luz, mis centellas divinas, los bendigo y me bendigo. Namaste.